Un saludo a todos los presentes. Este es un proyecto comunitario del Estudio Jurídico de la Universidad Técnica Particular de Loja, con sede en la ciudad de Guayaquil, del Grupo Jurídico Grijax. Mi nombre es Giovanna Castro y me gustaría darles una pequeña explicación muy general y concisa sobre la violencia intrafamiliar, a qué llamamos violencia, qué medidas de protección nos ofrece y su procedimiento. El Estado ecuatoriano sufre de violencia cotidiana. La violencia se produce por los conflictos que se forman a través de las relaciones conyugales, familiares y hasta en relaciones particulares, lesionando los derechos individuales. Nuestra cultura, por error, naturaliza la violencia como parte de la convivencia dentro del núcleo familiar, sin percatarse que está generando desde violencia psicológica hasta convertirla en física. En la actualidad, el Código Integral Penal tipifica contravenciones y delitos sobre la violencia intrafamiliar. Recordemos que el artículo 66 de la Constitución de la República nos reconoce y nos garantiza el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, a una vida libre de violencia, donde el Estado adoptará medidas necesarias para su prevención, eliminación y sanción a toda forma de violencia. Entonces, el artículo 155 del COIP expide lo siguiente: se considera violencia toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Y se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, convivientes, ascendientes, descendientes, hasta parientes de hasta segundo grado de afinidad y personas con las que determina que el procesado o la procesada mantengan o hayan mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Sin embargo, el COIP tipifica delitos y contravenciones dentro del tema de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, de acuerdo al hecho a procesar. Pero, ¿cómo identificamos una contravención o un delito en un tema de violencia? No olvidemos que en la actualidad la violencia no cabe como desapercibida. Recordemos nuestros derechos y el deber de denunciar un hecho de violencia. Aquí llamamos contravenciones en tema de violencia. El COIP tipifica en el artículo 159, donde indica que la persona que hiere, lesione o golpee la mujer o cualquier miembro del núcleo familiar, causando daño donde limite sus actividades cotidianas por un lapso no mayor a 3 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 30 días, siempre y cuando se haya constituido el hecho bajo a este artículo. Ahora mencionemos los delitos que pueden existir dentro del tema de violencia intrafamiliar. El COIP, en el artículo 155, ya nos indica las acciones que se pueden considerar delito, como todas las acciones de maltrato física, psicológica o sexual ejecutado por un miembro de la familia. Asimismo hablaremos de cada una y cómo se constituyen. Abordaremos la violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En el artículo 156 nos estipula que causa de violencia contra la mujer o miembros de su núcleo familiar será sancionada con las mismas penas privativas por el delito de lesiones en el artículo 152, aumentada en 1/3. En el artículo de lesiones nos describe las reglas o el grado de lesión por el cual será sancionado de acuerdo al hecho suscitado, en este caso en un hecho de violencia. En el artículo 157 expresa el delito de violencia psicológica, como la persona que realice contra la mujer o cualquier integrante del núcleo familiar, quien amenace, manipule, humille, aísle, entre otras acciones, o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica. Esta le sancionará con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Recuerden que si en la víctima causa un impacto psicológico o trastorno mental, la sanción será prevista de 1 a 3 años. Y por último, la violencia sexual. El artículo 158 nos indica que la persona que con manifestación de violencia contra la mujer o cualquier miembro del núcleo se imponga a otra y las obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con penas privativas en los delitos de contra la integridad sexual y reproductiva.
La persona que sufre de violencia intrafamiliar, ya sea psicológica o física, tiene el derecho de denunciar ante las autoridades competentes, es decir, ante los jueces de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, pueden acercarse a presentar sus denuncias tanto en las unidades judiciales de violencia intrafamiliar o a través de abogados particulares. Una vez presentada la denuncia, será calificada así como indica en el artículo 558 del COIP. Es decir, el juez, de acuerdo a la lectura de la denuncia, otorgará las medidas de protección a la víctima. Finalmente, la víctima recibirá sus medidas de protección, junto a los oficios ordenados por el juez, para la continuidad del proceso. Por lo tanto, la víctima se dirigirá a la DEVIF, Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, más cercana de su circunscripción territorial, para que el agente a cargo del proceso asignado realice la respectiva notificación al enunciado. El agente dará la lectura de las medidas de protección y junto entregará una copia de la denuncia. A partir de ese momento, el denunciado deberá acatar a las órdenes dispuestas por el juez. Si el denunciado llegase a incumplir, la víctima tendrá derecho a hacer efectivas sus medidas de protección. Este será sancionado a través del artículo 282 del mismo cuerpo legal y se procederá a la detención del mismo. Ya que es un tema un poco extenso, nuestro estudio jurídico les brindará la asesoría pertinente. Es por eso que nos pueden ubicar en la ciudad de Guayaquil, en la avenida Kennedy 333, en avenida San Jorge y calle F. Espero que este aporte les pueda servir en el caso que les requiera y una vez más agradecida por la atención prestada.